La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Como que las películas que veía me hacían sentir muy sola porque eran como situaciones muy claras donde las cosas eran siempre de una manera y mi vida no era nada así. O sea, el lugar donde yo vivía no se parecía en nada, mi familia no se parecía en nada, la manera que se resolvían las cosas no se parecía en nada. Nunca había esa claridad sobre qué está pasando realmente. Las voces más destacadas de Latinoamérica, España y Portugal se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Yo con Marimbas del Infierno fui a lugares, a festivales, a competir con películas que valían o que su presupuesto era 50 veces más y estábamos en la misma sección. Normalmente la peli ganaba el premio y dije, el cine no es una cuestión de presupuestos y creo que eso se confunde mucho. En este episodio se habla de las películas pequeñas como un espacio de libertad autoral y espontaneidad. Paz Fábrega es una directora y guionista de Costa Rica. Su reconocimiento internacional comenzó con su ópera prima, Agua Fría de Mar, estrenada en 2010 en Rotterdam, con la que obtuvo el Tiger Award de la competencia oficial. Su filmografía se ha caracterizado por retratar los dilemas morales de personajes femeninos que se enfrentan a temas como la maternidad, la sexualidad y el amor fuera de cualquier convención. También dirigió los largometrajes Viaje y Aurora, ficciones seleccionadas en los festivales de Tribeca, San Sebastián, Karlovy Vary y Mar del Plata. Por otro lado, Julio Hernández Cordón es un director que nació en Estados Unidos y creció en Guatemala, Costa Rica y México. A lo largo de más de 15 años ha desarrollado en estos 3 países una filmografía ecléctica compuesta por casi una decena de largometrajes y algunos cortometrajes. En sus trabajos ha explorado a través del realismo y la fantasía temas como la juventud, la violencia y la paternidad. Su ópera prima, Gasolina, obtuvo el premio Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián en 2008 y desde entonces ha presentado sus películas en escenarios como Locarno, Toronto, Rotterdam, FID Marseille y la quincena de cineastas de Cannes. Algunas de sus películas son Las Marimbas del Infierno, Te Prometo Anarquía, Cómprame un revólver y El día es largo y oscuro. Paz y Julio se reúnen aquí para hablar de los procesos creativos de sus óperas primas y del particular vínculo de solidaridad y entendimiento que han buscado cultivar con los actores no profesionales de cada una de sus películas. Desde que estuvimos hablando de hoy, de esta conversación, he estado pensando como en cuando nos conocimos y que fue hace mucho tiempo ya. Sí, según yo, ayer estaba, después de la llamada, del chat, creo que nos conocimos en la casa de Ana Domp como en el 2005 o 2006, no sé, creo que ninguno de los dos había hecho ya su ópera prima y ustedes organizaban como unas comidas en San José, como que eran temáticas como que comida árabe, la otra semana como comida mexicana, después comida china, una cosa así producía. Y de ahí creo que ya la segunda vez que nos volvimos a ver, creo que fue en París. Creo que yo estaba en la residencia y tú estabas haciendo el montaje de Agua Fría de Mar. Hace unos 20 años. Sí, no sé, 2009. Estuve en el 2009. Pero sí ha sido un montón de tiempo y es como... No sé, ha estado bueno como pensar en lo que ha pasado en todo ese tiempo. Como pues eso, que nos conocimos como cuando estábamos empezando a hacer cosas, mucho alrededor de las primeras películas que fueron como por ahí, ¿no? Vos la hiciste antes que yo, pero creo que no fueron muchos años antes, ¿no? Sí, Gasolina la rodé en el 2007, se estrenó en el 2008, pero creo que de cierta manera creo que ambos somos surgimos de Sinergia, ¿no? Que es este fondo centroamericano que tenía como sede Costa Rica, ¿no? Sí. Para la gente que nos escucha, Sinergia fue un fondo centroamericano que lo fundó María Lourdes Cortés, que el propósito era como fomentar el cine de la región, tanto de Centroamérica como del Caribe. Lugares o países como sumamente pequeños donde no había realmente una cinemateca ni ley de cine,
Creo que todavía en Costa Rica no se había hecho Veritas, la escuela de cine. No. Todo estaba como muy incipiente y hacían como talleres de formación. A mí me tocó uno con Lucrecia Martel que en el 2004 que me voló la cabeza y... Yo creo que yo hice uno unos años después. Seguro hicieron varios, ¿no? Me parece. Sí, seguramente. Sí, Lucrecia Martel se volvió en esa época de los 2000 como la madrina del cine centroamericano. ¿No? Sí. A mí me tocó el primero, 2004, y me hizo como replantearme muchas cosas. Tanto así que hasta sentí, que puede sonar muy fuerte, que había perdido muchos años en la escuela donde estudié cine. ¿En serio? Sí. O sea, ¿Por qué? Contá. Episodio 5. El cine no es dinero. Yo entré a estudiar cine en el 2000 y en el 2000 fue justamente cuando surgió Carlos Reigadas, ¿no? Con un cine que como diferente, como rompiendo muchas cosas, porque en esa época en México todo era como mucho más industrial, bueno, no más industrial, porque sigue siendo industrial, pero muy de foro, de cine. En el 2002, Ripstein hizo su primera película en video, que eso fue como el caos. Me acuerdo que en la escuela de cine donde estudié, porque todo era como fílmico, y de repente Ripstein hace una película en video, ¿no? Y él promocionando a la cámara de Sony. Entonces como que se fueron como rompiendo muchas cosas, paradigmas de lo que era hacer cine en México, a mi parecer, con la llegada de Reigadas y con este asunto de Ripstein grabando en video. Y con Lucrecia lo que sucedió fue que ella pues es como la madre del cine autoral en América Latina, ¿no? Como que vino a renovar esa sensación o esto de hacer películas mucho más cercanas de temas que uno conoce, ¿no? Sí. De temas que uno conoce y sobre todo dirigiendo a través del sonido, ¿no? De crear atmósferas, sí. Su cine mucho más atmosférico. Ponía mucho énfasis en cómo ensuciar las conversaciones, ¿no? En el sentido de conversaciones que la palabra no fuera perfecta, ¿no? Su entonación, su gramática, que se sintiera como todo mucho más real, rabioso y no esta limpieza que suelen tener algunas escuelas de cine que todo tiene que ser sumamente pulcro y brillante. Y acá era como ensuciar tanto, jugar con los formatos, el sonido, las locaciones reales. Y que yo no sé si vos sentías eso en Guatemala, pero aquí en Costa Rica en ese momento era todo un tema hablar como hablamos aquí. Ahora eso parece algo de hace mucho tiempo porque se hacen películas donde la gente habla, pero no es hace tanto tiempo que realmente nos era imposible ver una película donde la gente no usara como estas técnicas de dicción de las escuelas de teatro, que la gente como que enunciaba de formas, pues sí, no había como un interés en las formas de hablar de la gente, ni tampoco en esto que decís, de las estructuras extrañas de las conversaciones, de lo sucio, de los diálogos, como que era como que toda la realidad había que pasarla por una limpieza y una estetización que determinaba mucho del cine que se hacía por acá. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahorita que te escucho, recuerdo que con mi primera película, con Gasolina, en Guatemala me lincharon por la cantidad de groserías que decían mis personajes, ¿no? Y es extraño porque la gente que me conoce sabe que yo no soy una persona que dice groserías. Pero yo les di carta libre a los actores, que no eran actores, que eran vecinos de mi ex suegra, y se la pasaban diciendo cerote cada minuto, hijo de la gran puta, y todo esto. Y me escribía la gente diciéndome que la película denigraba a Guatemala, que la película exponía a Guatemala como unos salvajes, que en Guatemala la gente no hablaba de esa manera. Y uno en especial me puso: en Guatemala no hablamos así, cerote, hijo de la gran puta. Y dije, ok, o sea, dices que no se habla así, pero me estás insultando como insultan los chicos de la película. Y es muy complejo escucharse, de las cosas más difíciles. Tanto así que a mí me cuesta mucho escuchar
mis entrevistas, tanto de video o en radio o en audio, o sea, no las escucho porque me avergüenza mi tono de voz. Empiezo como a pensar, uy, aquí tartamudeé, soy medio disléxico, mi tono de voz es chillona, ¿no? No es una voz como seductora para nada. Pero escucharse en el cine sucede lo mismo. Entonces, y sobre todo en países como Centroamérica, que no estamos acostumbrados a escucharnos. Totalmente. La única manera en la que nos escuchamos es cuando hablan los políticos o cuando hablan en los noticieros, porque no hay producción local de ficción, ¿no? No hay series. Sí. Entonces, como hablan los periodistas en un noticiero, es una manera sumamente pulcra. Leen el teleprompter, o sea, está construido gramaticalmente de una manera ordenada. Entonces, cuando vemos y escuchamos las películas que se producen, hay un shock porque nos sentimos, no sé si sería como de menos, ¿no? Empezamos como a ver todos los defectos que tenemos al hablar. Sí, y además que yo me acuerdo que había incluso una preocupación de que no nos entendían. Yo no sé si eso ha cambiado, pero cuando salió Agua Fría de Mar, digamos, como que la gente que hablaba castellano no entendía, o sea, como la pronunciación, muchas palabras, porque pues sí, no se conocían y tal vez la gente no estaba tan acostumbrada como a dejar pasar, ¿no? Que desde entonces creo que estamos un poco más expuestos como a que la gente hable como habla en cada lugar y que lo apreciamos en sí mismo, pero sí me acuerdo que en ese momento a la gente le chocaba montones. Yo creo que para mí fue como en algún libro de cine que leí cuando estaba en la escuela, que leí que a Ken Loach le pasó eso con sus películas cuando estaba empezando, que obviamente pues la forma que hablan los escoceses no se entiende para gente de habla inglesa en general, y que él peleó mucho para que en sus películas la gente hablara como realmente habla, aunque hubiera que poner subtítulos en inglés cuando estaban hablando en inglés, que era como así de importante que la gente pudiera hablar como habla. Y creo que eso, ahora que lo pienso, o sea que para mí una cosa que es importantísima en el cine es como, no sé cómo explicarlo, pero tiene mucho que ver con la forma que la gente habla, y acordándome estos talleres con Lucrecia y acordándome las cosas que se hablaban en ese momento, como que me cuesta un montón separarme de eso. Me cuesta mucho el cine que no tiene como una búsqueda como de autenticidad, de realidad, de sentir que algo realmente está pasando frente a la cámara. Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me cuestan las series mexicanas por la manera en que hablan, ¿no? O sea, se siente mucho. Hay una frase que intento como compartirla cuando doy talleres, es que mi intención y lo que intento como compartir es que en lo que se produzca no se sienta el peso del papel, ¿no? Y ese peso del papel está en el diálogo y está como en acciones que pueden ser como clichés de cierta manera, ¿no? Pero muchas veces escucho y digo, esto está hablado no de manera oral, sino está hablado de manera escrita. Sí. Esto lo que hace es te está presentando como rompe como la cuarta pared de cierta manera, y sobre todo porque normalmente sucede algo que a lo mejor mi referencia es como más sobre México. Casi todos los actores en México proceden de un mismo estrato social, ¿sí? Entonces, cuando tienen que representar personajes que son de otro estrato social, se siente falso porque no se siente natural, se siente como buscado, ¿no? Se siente a veces hasta memorizado. Yo sé que hay actores alucinantes en México, ¿no? Que eso lo solucionan de una manera como instantánea, pero esa sensación, ya que estamos hablando como del diálogo y del sonido, porque también lo que sucede con el diálogo, que es algo que también aprendí con Lucrecia Martel, es que el diálogo es la banda sonora de tu película. El diálogo le da un ritmo a tu película y le da una personalidad a tus personajes, ¿no? Es cómo hablan tus personajes, cómo pronuncian,
también a través del diálogo se puede como detectar de manera sutil la biografía de tu personaje, sin decirlo. O sea, puedes decir, este personaje procede de este lugar, ¿no? O de esta zona o de esta región. Y eso, no sé. Yo siempre he tenido como muy... A lo mejor estoy desviándome, pero a mí siempre me impresionó de Costa Rica que hay como una especie de orgullo nacional, el acento tico, ¿no? Como que en ciertos momentos se exagera, ¿no? El mae, como que hay bromas muy locales donde se acentúa, se pone el énfasis en que el español tico es peculiar, ¿no? Y que es casi, no como el chileno, que sí es como otra, como que se requiere como una especie de diccionario, pero el acento y el tono costarricense sí es como bastante peculiar y se puede como reconocer a la distancia, ¿no? Creo que lo siento de cuando era más joven, que sí, que la gente entre ticos, digamos, como que hablábamos de una forma que era hasta difícil de entender para gente de otros lugares, ¿no? Como que se acentuaba montones el acento, la cadencia y como la forma de hablar. Creo que sí existía algo de eso. Es como, no sé, como recordar ese tiempo y recordar como el origen de ciertas cosas, el contexto en el que estábamos trabajando en ese momento, ¿verdad? Que tal vez no habían tantas cosas que se estaban haciendo por acá que dialogaran mucho con lo que queríamos hacer y que creo que es algo que yo extraño a veces. Extraño a veces como sentir que era como que había que inventar algo que todavía no existía. Estudié cine en México y decidí regresarme a Guatemala a hacer mi primera película y muchas veces me preguntaron por qué. Yo no tenía como una respuesta muy real y poco a poco lo fui descubriendo y lo que me di cuenta fue que quería inventar mis propias reglas, ¿no? Inventar mis propias reglas y hacerlo a mi manera y que el presupuesto no sea como una especie de impedimento. Y sobre todo esa época de los inicios de los 2000, en Centroamérica lo que se producía eran como documentales de ONGs, ¿no? De instituciones. Eso era como la industria, hacer documentales. Y todo eran documentales políticamente correctos, donde había que proponer como una cosa positiva, una cosa había una cosa moral, ¿no? Sí, ahí moral. Moral, político, ético y sobre todo de denuncia. Y eso creo que como que marcó mucho con el cine centroamericano porque cuando la gente empezaba a hacer cine, sus primeras pelis, tenían como la convicción que había que contar algo importante sobre el país, algo que cambiara, algo que denunciara, algo que qué sé yo, ¿no? A mí yo tenía como ese peso, ¿no? Sobre todo porque La Paz se había filmado hace muy poco, en el 96, pero también es súper aburrido, ¿no? Claro. Las pelis más interesantes son donde los personajes son contradictorios, donde los personajes hacen cosas indebidas, donde luchan con su maldad y son personajes que pueden ser sumamente bondadosos y minutos después pueden ser sumamente manipuladores, violentos. Entonces... Yo creo que yo también he tenido como esa misma, y es interesante que digas esto porque nunca había pensado que posiblemente sale de ahí, pero como que algo muy importante para mí en mis pelis siempre ha sido como que no juzgo a mis personajes como buenos y malos, ni esa sería nunca una razón para cambiar hacia dónde van. Me interesan situaciones donde la gente actúa de formas cuestionables. O sea, eso me parece súper interesante y nunca había pensado que puede ser que venga de ahí, ¿verdad? Como de una reacción frente a algo que se sentía como muy impuesto durante mucho tiempo cuando estaba aquí estudiando comunicación y estas cosas como del mensaje, qué mensaje estamos dando y como querer sacudirse eso y decir como yo no le estoy enseñando a nadie cómo vivir su vida, yo estoy mostrando algo que me parece que vale la pena filmar. Quiero que pasen cosas reales frente a la cámara y que la gente de ahí lo tome y lo piense. Y piense qué quiere hacer y que esa parte no estoy para enseñarle a nadie
Pues sí, son retratos, ¿no? Creo que una película retrata no solo un espacio, sino una época, un tiempo. Ujú, ¿no? ujú. Y hay que ser como congruente con tu espacio y con tu tiempo. Sí, a mí me costaba mucho porque obviamente, sobre todo mi etapa como guatemalteca en mi filmografía, mis películas son como, pues hay como una violencia, ¿no? Hay una como densidad en los personajes que se vuelven como parte también del paisaje, pero están viviendo una posguerra, ¿no? Ujú, Un ujú. país que tuvo una guerra civil de 36 años, un país sumamente clasista, racista, donde hay demasiada impunidad. Ujú. Y entonces yo quería exponer eso, ¿no? Porque a mí me generaba como mucha ansiedad ver pues que año a año mi espacio no mejoraba, ¿no? Sí, me parecía que Ujú, se estaba pudriendo más. ujú. Y, y eso, registrar y poder entender y que la gente se pueda como identificar. Y sobre todo también como, no sé, creo que también las películas o el arte en general como exorcizan demonios, ¿no? Y algo que mencionas de los personajes que no sean ni buenos ni malos es que nadie es monedita de oro, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, entre los personajes tengan más esa nebulosa, ¿no? Más interesantes, más tridimensionales son, más reales y probablemente mejor sea tu película. Bueno, Pero bueno, y también algo que me llama la atención de Agua Fría de Mar dentro de su filmografía es que fue tu para prima, pero fue tu película más grande. O sea, tú empezaste con todo para debutar, ¿no? O sea, creo que fue una peli de $1 millón en 2009, 2009 o 2008. en 2009 me parece que o no, 2008, tenés razón. En Sí, Fílmico, o sea, sí, ¿cómo sí. conseguiste hacer ese debut soñado con tanta infraestructura, además partiendo de un lugar como Costa Rica, que no había como en esa época ley de cine, ni instituto de No, cine, ni nada? no. O sea, conseguir $1 millón en Centroamérica es Sí, como el sí, viaje de Ulises. fue una Ajá. locura. Bueno, no fue así como me lo imaginé, ¿verdad? Sí había una cosa que cuando empezamos a levantar la peli, todavía, pues era cuando estaba empezando como el cine digital, Mm. ¿verdad? No, y especialmente aquí hacer cosas en Fílmico era carísimo porque había que mandar todo el material a revelar lejos. No podías ver si estaba bien o mal hasta bastante tiempo después. Y era muy arriesgado y complejo y caro. Y sí, era un momento que, o sea, a mí me encantaría seguir rodando en Fílmico, la verdad, me gusta mucho y es justamente eso, esa forma que es complicado, siento que le da como, creo que me gusta más 16 porque es un punto ahí medio, pero hay algo de lo fílmico que como que hace todo un poco más lento, los procesos, que a mí me gusta mucho. Yo también cuando estudié, es que eso ahora suena loquísimo, pero nosotros cortábamos la película y la pegábamos en una moviola, pues, o sea, como que así editábamos. Bueno, Em, sí, pero además vos estudiaste con esta escuela como mítica, ¿no? En Londres. ajá, que era muy apegada al fílmico, justamente, sí. Y, y algo que te pregunté ayer y que es, o sea, inicialmente tu carrera iba a estar enfocada como fotógrafa, ¿no? Ujú. Y en un momento decidiste ser directora como... ¿Cómo fue que pasó Ajá. eso? Creo que en ese momento no es una historia muy alentadora, pero como que en ese momento lo sentí muy difícil. O Ser sea, fotógrafa. sentí en la escuela que estudiaba que me ponía de muy mal humor que me explicaran tanto las cosas. Veía para mí y para las otras chicas que querían ser fotógrafas también, o sea, lo comentábamos a cada rato, que era como que, wow, siento que el primer año me pasé tratando de defender que yo sabía lo que estaba haciendo y al año siguiente lo tuve que volver a hacer y al año que seguía ya estaban los compañeros de años anteriores explicándome. Era como una cosa que no se acababa, o sea, me desesperaba mucho, Y por otro lado, como que siendo directora, fue algo como que fue pasando, ¿no? O sea, como que me pasaba eso, que siendo fotógrafa me sentía que me tenía que estar defendiendo todo el tiempo y que eso me hacía muy
dura, muy... como que me tenía que volver muy rígida para poder defender. Como que nunca me ha gustado como tener que andar por ahí defendiendo que tengo autoridad. Digamos, no quiero tener autoridad, quiero nada más hacer lo que hago. Pero siendo fotógrafa realmente sentía que no podía y que eso como que me bloqueaba poder ser creativa. Oye, pero eso de cierta manera es también como dirigir, ¿no? O sea, dirigir Sí. es como defender tu idea con los productores, con la gente de vestuario, con los actores. Sí, no me pude librar en todo caso ¿Crees que para de eso. que es más fácil defenderte siendo directora que como fotógrafa? No es fácil, pero sí cuando hace esos 20 años, 20 algo de años, para ser fotógrafa era simplemente no. O sea, todavía como directora creo que sí la puerta estaba un poquito más abierta. Yeah. Y creo que eso fue bastante lo que lo determinó. ¿Usted es modelo? No, yo soy microbióloga. ¿Qué es eso? Nosotros estudiamos los bichitos chiquititos. Yo es que yo tengo una prima que ella es modelo. ¿En serio? ¿Y dónde está tu prima? Está en el país de los gringos. Ajá. ¿Y a dónde están tus papás? Mis papás se murieron. Y mis hermanos también. Iban cruzando la calle y los atropelló un tráiler. ¿Y hace cuánto? Hace poco. Acabamos de escuchar un fragmento de Agua fría de mar, de Paz Fábrega. Bueno, Agua fría de mar no fue mi intención que fuera así. Yo quería que fuera más pequeña, pero quería que fuera en fílmico. Y en ese momento eso era como una combinación un poco imposible de defender frente a productores y crew y todo, ¿verdad? Como que al ser en fílmico todo se volvía una estructura como gigante. Y eso la verdad no fue fácil. Siento que no estuvo bueno para la película, ¿verdad? Que lo fuimos llevando como pudimos, pero para mí fue muy difícil y Viaje, mi segunda película, fue casi una respuesta a esa forma de filmar, que justamente pues yo dudaba mucho de filmar en digital y cuando terminé Agua fría de mar fui y me compré una 5D, o sea, la cámara digital más chiquita que podía encontrar, que le pudiera poner lentes de foto, lentes viejos como para poder acercarme como a texturas que me gustaban y cosas así, y traté de hacer la película más pequeñita que me podía imaginar. Y creo que sí es algo con lo que todavía hoy batallo, como con estas formas de producción. Y te quería preguntar justamente a vos, porque vos más bien como que has tenido intercaladas, ¿no? Como pelis más pequeñas de producción, pelis más grandes, pelis más pequeñas. ¿Qué te gusta más o dónde sentís que podés como...? Por ejemplo, o sea, lo que pasa con las películas pequeñas es que yo tengo el control. O sea, en las películas pequeñas yo no tengo que pedir permiso de nada, así de nada. Y trabajo con mis amigos y no tengo que justificar por qué está tal persona en ese lugar. Y eso. Y sobre todo también que las pelis pequeñas me funcionan como una especie de laboratorio de ideas que quiero desarrollar en el futuro, ¿no? Y entonces estas pelis pequeñas puedo como decir, lo solucioné de esta manera, este es el ejemplo y lo quiero llevar a cabo. Por ejemplo, hice en el 2012, que era una película, un western punky que nunca terminé, donde todas las armas eran dibujadas de cartón, los muertos eran de cartón y las avionetas eran de cartón, ¿no? Dibujadas a gran escala. Y esto lo llevé a cabo después en Compra un revólver, cuando hay una matacinga, como dicen en Guatemala, y están como 100 muertos o 70 muertos y todos son dibujados. Esto viene de esta película pequeñita que se llama Ojalá el sol me esconda, y
¿Con qué me siento mejor? Todavía no lo tengo tan claro. Porque obviamente una película grande hace que yo pueda vivir cómodo durante un año, ¿no? Por el fee que me pagan, ¿sí? Y en cambio, en las películas pequeñas yo no gano nada. Sí. Pero gano práctica. O sea, el cine es oficio. O sea, el cine se aprende haciendo, ¿no? Y equivocándose y oficio. Y siempre quiero tener una filmografía como que si fuera un director de la vieja escuela, ¿no? Que de repente se muere un director de la vieja escuela y sale que tiene 50 películas y uno dice, ¿en qué momento hizo 50 películas? ¿No? Es como impresionante. Yo todavía no descifro. Yo sé que no voy a llegar a tener 50 películas, pero sí quiero sentir que para mí hacer cine no es un hobby, que no lo hago en mi tiempo libre, sino es como como algo constante. Sí. Solo he hecho una peli grande que es Cómprame un revólver, realmente. Y es una peli en la que cuando la escribí, todo lo que escribí se llevó a cabo, ¿no? O sea, escribí una fiesta con 100 extras, había un helicóptero, una canción de Syd Barrett. Y eso cuando lo viví dije, esto es hermoso. O sea, poder llevar a cabo lo que escribiste sin autocensurarte, porque en el resto de mis películas, mientras escribía los guiones, estaba produciendo, ¿no? Entonces estaba produciendo que todos tenían el mismo vestuario, que las locaciones eran exterior, día, normalmente para no tener que gastar en luces, en planta. Pocos personajes. Las peleas, muchas cosas suceden fuera de cuadro. No podía como coreografiar ciertas cosas. Y eso me motiva porque lo disfrutas y porque es muy como sensual solucionar problemas a los que te enfrentas de manera con creatividad, ¿no? Sí. O sea, es fácil solucionar cosas con dinero. Sí. Es fácil y hasta a veces es como vulgar, ¿no? Pero cuando lo haces de manera con ideas y con imaginación, yo no sé qué sucede, que se vuelve como elegante y se vuelve también como una especie de... Le estás impregnando un estilo particular a tu puesta en cámara. Algo totalmente. Que no es que hayas como estudiado, planificado, sino más bien como un instinto como de sobrevivencia. Y tengo más películas pequeñas, ¿no? que grandes, y las disfruto. Las que no he disfrutado han sido por problemas emocionales, ¿no? Que de repente problemas personales y tengo que hacer una película en cierto momento y digo, pero no tengo ganas de hacer la película y me siento frustrado porque digo, estoy haciendo lo que supuestamente me gusta, pero no estoy contento. Ya quiero que se acabe el llamado, no quiero estar aquí. Y también, sobre todo con Marimbas del Infierno, aprendí o me di cuenta que el presupuesto da igual, ¿no? Sino con Marimbas del Infierno fui a lugares a festivales, que es una película como de festivales, a competir con películas que valían o que su presupuesto era 50 veces más que Marimbas. Y estábamos en la misma sección. Normalmente la peli ganaba el premio y dije, el cine no es una cuestión de presupuestos, y creo que eso se confunde mucho. Sí. Se cree que una buena película es un presupuesto gigante y normalmente, salvo algunas excepciones, una película cara no suele ser buena. Yo no sé si es porque se siente como falta de libertad, porque está amarrada. Una película cara tiene que recuperar, entonces están ciertos actores que realmente no tienen nada que ver con los personajes que están interpretando. Hay un miedo además a hacerlo mal, ¿no? En una película cara no puedes arriesgarte tanto a hacerlo mal. Sí, y también en una película cara el director hace concesiones, o sea, muchas decisiones. Los productores quieren tomar decisiones creativas, ¿no? Porque son dueños de la película y quieren poder recuperar. Y también porque cuando haces una película cara, está todo este mito como de Hollywood, ¿no?
que esta película se pueda convertir en tu última película porque no generó lo que tenía que recuperar. ¿A vos no te pasa en pelis con producciones más grandes, con más dinero, que te cuesta, a ver, como que asumo que te pasa un poco, que estás buscando filmar cosas que pasen, ¿no? Como que realmente haya algo pasando frente a la cámara, aunque se haya ensayado un montón, aunque se tenga claro qué es lo que va a pasar. Siempre uno está buscando que en ese momento que va a filmar como que pase algo, que no solamente se esté representando algo, pero que haya algo un poquito real, un poquito emotivo, que se sienta, ¿no? Hay como ese momento de la toma que funciona, que uno lo siente, que es como que hay un silencio y, ¿verdad? Como que sale. ¿A vos no te pasa que te cuesta mucho que eso suceda cuando hay tanta gente y como un ruido que viene de esa forma de producciones más grandes donde hay como cadenas de mando y protocolos y también a veces siento que cuando hay tanta gente se genera como una cosa paralela al rodaje, ¿no? Como que en realidad esa gente está haciendo una película, están como conversando entre ellos, están conversando de sus cosas, que es normal y está buenísimo, pero a mí por lo menos me cuesta mucho porque necesito como estar sumergida en lo que estamos filmando y incluso siento que me cuesta mucho que la gente hable, por ejemplo, y eso es difícil, ¿verdad? Como exigir como unos niveles de concentración que se vuelven más complicados entre más gente haya y más cosas estén pasando. Pero además a veces siento que más allá del silencio, que aunque uno fuera un poco más, que aunque yo fuera un poco más dictado, más tirana y dijera como se callan todos, aquí el que habla se va, ni siquiera es eso. Es solamente como la energía de tanta gente. A mí me abruma y no sé, siento que necesito un poco esa intimidad de unas poquitas personas alrededor de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, para que todos podamos como... Me cuesta alinearme con tanta gente a la vez, pero no sé si eso es algo que a vos te pasa. Sí, es muy complejo. Por ejemplo, lo que sucede es que cuando hay tanta gente, el director, bueno, según yo, se tiene que ganar a cada uno del crew que está en el rodaje, ¿no? Ganar el visto bueno de ellos. Porque el crew normalmente en una película grande está lleno de estrellas, ¿no? Está el mejor vestuarista, el mejor diseñador de producción, el mejor sonidista, el mejor AD, el mejor continuista, el mejor no sé qué, el mejor boom. Y uno sabe que estuvieron con tal rodaje, con tal director y y que son como animales de rodaje que hacen 5 rodajes al año o más. Y uno hace un rodaje cada 2 años. Bueno, si es una película. Entonces yo me siento examinado. Me siento examinado y puesto en duda, o me sentía al inicio, por ejemplo, con Te Prometo Anarquía, que fue la primera película que rodé en México. Y llegué al primer llamado, que fue cerca de una plaza de toros, en la colonia Nochebuena. Llego al parque y veo una planta de luz, veo un catering como con 60 sillas, un toldo, no sé, vi 70 personas y le dije al asistente de dirección, nos ganaron la locación, van a hacer un comercial acá. Y había 3 campers. Y me dijo, se empezó a reír y me dijo, Julio, ¿es tu crew? Dije, ¿en serio? Me dijo, pero ¿no leíste el llamado? Dije, no leí el llamado. Ahí viene toda la gente que está. Y me intimidé tanto que me bajé del carro y entré al camper. Nunca había entrado a un camper en mi vida. Entré al camper de maquillaje y cerré la puerta y no salí durante media hora. Y dije, se van a dar cuenta que soy un impostor. Se van a dar cuenta que soy un impostor. Hablé con los directores, con Pelucas y con Diego. Les dije, es la primera vez que voy a dirigir frente de más de 10 personas. No sé qué voy a hacer. Me da pena hablar, ¿no? Yo no sé de lentes, me da pena. Me van a preguntar de lentes y a mí me da igual. Solo me gusta usar el Zoom, pero no sé. Y me tranquilizaron ellos, o sea, 2 actores que no eran actores, que estaban por debutar. Me dijeron, Julio, nosotros también estamos nerviosos. Dije, bueno,
Aquí tenemos que confiar entre nosotros, ¿no? Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Paz Fábrega y Julio Hernández Cordón hablan de algunas de sus películas favoritas. Belle du Jour de Luis Buñuel es una película que me marcó montones, pero antes de eso, antes de poder conseguir esas películas, y esa por las razones que decía un poco, ¿no? Como de lo misterioso y como de cosas no dichas y así. Antes de esa, Beetlejuice era una película que no la podía parar de ver cuando era pequeña, como que la veía, mi papá la había copiado en VHS, ¿no? Como antes, y creo que la vi como 30 veces. Y después, bueno, ya cuando estaba en escuela de cine, creo que Mulholland Drive tal vez fue como una de las películas que me marcó mucho y que durante mucho tiempo era como, no sé, como que la volví a ver para estar en un estado que me permitía como imaginar. ¿Vos? ¿Cuáles serían algunas? Hay unas pelis, sobre todo mexicanas, que me fueron como una especie de sacudida. Uh-huh. Y me di cuenta que podía hacerlas. Uh-huh. O sea, que podía, que no estaban tan lejanas a mi contexto. Uh-huh. Y no están tan lejanas a este universo que me había enseñado la escuela de cine de hacer películas grandilocuentes en cuanto a presupuesto y ese tipo de situaciones, ¿no? Una es una película que además es mítica y que es como sumamente extraña porque el director decidió que solo se vea en fílmico. O sea, nunca hizo un más. O sea, él tiene los rollos, se llama Segundo Siglo, de Jorge Volado, que es un recorrido, un falso documental sobre gente que recorre Escocia presenciando atardeceres. Narrado por dos fantasmas que encuentran en una tienda de antigüedades en un pueblo de Escocia, ¿no? Esa peli, cuando la vi en el 2000, me dije, ¿qué es esto? O sea, me pareció como súper rara. Otra que se llama Sábado de Mierda, que es de Gregorio, ¿cómo se llama? De Sara Minter y Gregorio Rocha, que es un documental sobre punkis de Ciudad de Nezahualcóyotl. Y hay una secuencia que me voló la cabeza, que están estos punkis y se roban un camión de basura. Pero es un camión de basura como que tiene un cilindro atrás y se meten al cilindro y están haciendo una fiesta, están haciendo slam y están ahí vaciándose la basura. Y tanto así que el último guión que escribí, hay una secuencia que es un homenaje a ese documental, uh-huh. ¿No? Son pelis que de repente no son tan correctas en cuanto a su manufactura, pero tienen como un espíritu que me parece como muy auténtico y muy particular. Otra que también es medio punky, que se llama La Banda de los Panchitos, que ahorita busqué el nombre del director porque siempre se me olvida, que es del 87, se llama José Arturo Velasco, que es una película que fue muy mal vista en México porque les parecía como cutre. Y actúan estos Panchitos, que es una banda de Tacubaya, de como entre punkis, rockers que se dedicaban a saltar, pero tiene unas cosas como muy documentales, como una fiesta en un hoyo funky donde toca el tri. Hay una pelea campal en el viaducto de 100 pandilleros que invaden el viaducto, cosas que digo, wow, es un valor de producción que se nota, que es un valor de producción, pero se nota que a la vez no lo tiene, ¿sí? Y hay otra que fue fundamental
que se llama Familia Tortuga de Rubén Imas, que no la he visto en mucho tiempo, no sé qué tanto envejeció, pero es una película que era la tesis. Él tenía que producir su tesis, que era un cortometraje, y él decidió hacer un largo en una semana con sus amigos, en la casa de su familia, con su tío. Yo cuando vi esa película y me enteré de toda esta mística, dije, esto para mí me incentivó. Después de esto decidí hacer Gasolina, ¿no? No tiene nada que ver Gasolina con Familia Tortuga, pero sí con el espíritu de no tengo que pedir permiso para hacer filmar. una película. Ajá. Sí, sí. Y hay otra película argentina de un amigo que se llama Mauro Andrisi, que se llama Accidentes Gloriosos, que me parece la voz en off como de las cosas más bellas que he escuchado y sumamente poético. Y es eso, es una documentación de accidentes de carro, que puede sonar un poquito Crash, pero tiene una cosa como muy porteña. Y no sé, es una peli como, creo que ganó el León de Oro de mediometraje en Venecia. Y sobre todo porque conozco al director y digo, este tipo es de la palomilla, es de la banda. O sea, no es alguien engreído, es alguien con los pies en la tierra, sumamente como amoroso, sencillo. Esas, o sea, obviamente me gustan como las películas de los grandes maestros y todo esto, pero estas son películas que me movieron el piso, ¿no? Sí. No estéticamente, sino con cosas de producción. Y yo recuerdo que eso, ¿no? Que hubo un momento cuando estábamos en ese momento como de estudiar cine y después cuando hacer la primera peli, que también como era justamente el momento en el que lo digital estaba como empezando, o sea, que se empezaban a hacer películas en digital, como así como Familia Tortuga. También me acuerdo creo que era Sagrada Familia, de Sebastián Lelio, ¿te acuerdas? Sí, Sebastián Lelio. Sí, el año del tigre, la película que hizo cuando fue el terremoto en Chile, esa película a mí me alucina. Fue el terremoto y él decidió salir a contarle historias de cómo un tigre se escapó del zoológico y estaba rondando por las playas de Chile. A mí esa peli es de mis favoritas. Difícil, ¿no? Sí, hay otra que también que me pone sumamente triste y me parece como romántica y me rompe el corazón. Es Viajo porque preciso y regreso porque te amo. Sí. Esa peli, esa voz en off, los paisajes, digo, sobre todo porque son películas que siento que yo pude haber hecho. Sí. Con mis amigos. Sí, ¿no? sí. A mí me encanta ver películas que justamente no siento como, wow, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lo lograron? Sino que me hacen sentir como, esto lo pude haber hecho yo y me encanta. No sé, me prende algo que... Y siento que hace tiempo que no veo muchas películas así. Que veía más películas así hace 20 años, digamos. Segunda parte. Algo que me acabo de acordar, que de esos orígenes como con los talleres de Lucrecia y con tratar de pensar cómo hacer cine acá, de donde no habíamos visto tanto cine, de la cuestión de la influencia de los documentales de ONG y sobre temas sociales y cosas así, que hay otra motivación que para mí, hace tiempo no pensaba en eso, pero que para mí fue muy importante al inicio, es que cuando era adolescente y estaba como un poco tratando de, como que uno trata como de encontrar su lugar en el mundo, de encontrar quién va a ser uno, todo eso, como que las películas me hacían sentir súper mal a menudo, me hacían sentir como muy sola. ¿Las películas que veías o las películas que...? Las películas que veía, esto antes de hacer cine, como que las películas que veía me hacían sentir muy sola porque eran como situaciones muy claras donde las cosas eran siempre de una manera y mi vida no era nada así. O sea, el lugar donde yo vivía no se parecía en nada, mi familia no se parecía en nada, la manera que se resolvían las cosas no se parecía en nada. Nunca había esa claridad sobre qué está pasando realmente. O sea, yo sentía que en mi vida siempre estaban pasando como 1000 cosas a la vez, ¿no? Y como con capas y como que parecía ser de una cosa y siempre en realidad era de otra. Y fue como cuando empecé a ver
películas que aquí costaba mucho conseguir en ese momento, que en ese momento las veíamos como en la Sala Garbo, que era una sala alternativa que había acá, y en la Cinemateca de Estudios Generales, que era en la universidad, que conseguían como VHS de películas que no se encontraban en ese tiempo. Y me acuerdo como películas de Luis Buñuel, por ejemplo, que sentía como que en esa cosa un poco como misteriosa y que no se entendía muy bien exactamente qué estaba sucediendo en algunos momentos y que las cosas no eran lo que parecía. Y que hablaba también de cosas como vergonzosas a menudo y de cosas complejas y cosas moralmente equívocas, como que me sentía muy acompañada, y que esa fue una de mis principales motivaciones cuando empecé, ¿no? Como hacer un cine con el que la gente se pueda sentir como que no está fuera, sino que es parte del mundo, que hay otras personas como ellos. Por ejemplo, en tus pelis, ¿de qué te sientes? Yo sé que podría ser una pregunta muy íntima, pero ¿qué elementos de vergüenza hay en tus pelis que son como sumamente tuyas, que exorcizaste? Creo que todas. ¿Sí? O sea, sí. Por ejemplo, dentro de más reciente hacia la película que estoy filmando ahora, me da vergüenza mi forma de ser mamá. Honestamente, me da vergüenza que me cueste. Me da vergüenza la cantidad de cosas que hago terriblemente mal. ¿Por qué tienes esa sensación? O sea, yo la vi y yo no siento que estás haciendo las cosas. Siento que hay un desborde, pero no creo que es porque estás haciendo las cosas mal. Pero hay algo como que no logro estar muy presente. Me abruma mucho, me siento como siento que estoy como tratando de mantenerme a flote, y que a menudo me cuesta realmente entrar en el mundo de mis hijos, y todo el tiempo yo veo las imágenes de lo que estoy grabando y me sorprende como que no me siento muy presente, me siento como que estoy internamente como en una meditación para sobrellevar como la intensidad, sobrellevar la forma que mi vida ha cambiado desde que soy mamá y me tengo que hacer cargo de 2 niños, las ganas que tengo muchas veces de salir corriendo. Creo que las ganas que tienen ellos también a veces como de, ¿verdad? De que yo fuera otra, de que siento que todas estas cosas con las que nos cuesta vivir son como donde más hay cosas, ¿no? Que tenemos que explorar y que sacar. En Aurora, creo que todo el tiempo que estuve como preguntándome si quería ser mamá o no, también era como algo que llevaba como una especie de secreto de mí misma que yo no entendía, porque siento que quería ser mamá desde que estaba como en el colegio. O sea, como que era una cosa muy extraña que siempre había querido desde un momento en el que supuestamente no era una buena idea, tenía que tratar de hacer otro tipo de cosas, eso no era. Y yo como que secretamente lo había deseado desde siempre. Y de una manera particular que pues sí, que sentía que estaba fuera de lugar, que me hacía sentir diferente a los demás. También como esta sensación de cuando finalmente decidí pues ser mamá, ¿verdad? Como la sensación de ser como una madre adolescente, a pesar de que no pude haber sido madre más tarde, ¿verdad? Lo dejé hasta muy tarde, y igual me sentía como... ¿A qué edad fuiste mamá? 37 y 41. Me sentía como fuera de lugar, como que no sabía qué estaba haciendo, como desastrosa, qué sé yo. Y digo, estas cosas no las van acompañadas de otras cosas también, ¿no? Y también en otras cosas como seguridad y certeza, pero sí creo que hay algo como con las cosas que sentimos que quisiéramos no mostrar demasiado frente a todos, que yo trato justamente de sacar en las películas. La extraño mucho. ¿A quién extrañas? A mi mamá, ¿a quién más? Al rato aventamos unas pelotas. No, yo quiero hablar de mi mamá. ¿Dónde la conociste? Quiero ver otra vez sus fotos.
estado bateando muy mal. ¿Me vendes unas pelotas? Quiero ver otra vez sus fotos. Cada que te las enseño te pones muy triste. No es cierto, fue hace tiempo, ya crecí. Ya estoy grande. La última vez te pusiste a llorar. Pero fue hace mucho. ¿Me ayudas a limpiar el camper? No quiero. Acabamos de escuchar un fragmento de Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón. Con mis pelis me da vergüenza los padres que retrato, ¿no? Obviamente algunas cosas están sumamente exageradas, ficcionadas, otras cosas son sumamente como cercanas, ¿no? Y lo que yo siento que está como cercano, por lo menos en mis pelis, es ese abrazo que da el padre a sus hijas, ¿no? Que es como tratar de transmitir ese amor como sumamente profundo, que a lo mejor no puede tener mucha lógica, pero a la vez sí lo tiene. Y no sé, es como... Yo ya me prometí, yo no quiero hacer más pelis sobre la paternidad porque es muy complejo. Hay heridas que uno tiene como que ir cerrando, ¿no? Y abordar, no sé, abordarlo de otras formas. Me gustó mucho en El día largo y oscuro como la forma que usas esto de que sea una peli de vampiros, ¿no? Como para hablar justo de esto que decís, ¿no? Que uno no controla como son los hijos y que, o sea, está muy ahí, pero de una forma como muy juguetona, muy bonita y a la vez como terriblemente, no sé, a mí me tocó mucho. Y algo que te quería preguntar sobre esa peli es cómo hiciste con los actores para que pudieran ser padre e hija. A mí me parece que es algo súper difícil. Ellos no son padre e hija, ¿no? No son. En un inicio, en un momento pensé que mi hija grande, Fabiana, interpretara el papel, pero ya, por suerte, ella declinó. Y busqué a esta chica que se llama Mila, que es una no actriz, ahora ella es una actriz. Y con Luis Alberti, que es un actorazo mexicano, que además él no es papá. O sea, no ensayé con ellos. Lo que hice fue presentarlos y jugar, ¿no? O sea, fue como algo muy... Lo monté a él en mi bicicleta, que es la bicicleta que sale en la película, y le dije a Mila, súbete en el manubrio y van a dar vueltas en el parque. Y empezaron a dar vueltas y ella se empezó a reír, empezó a andar, y había como una cosa, como una complicidad que se fue construyendo de manera como muy lúdica. Sí. Y sobre todo también, que es algo que fue como muy intencional, es... la película también es una especie de homenaje a la tez morena, ¿no? A la tez morena mexicana, ¿no? Que es algo que se batalla mucho en México, ¿no? Como esta poca aceptación a nuestro fenotipo. Ajá, de la mayoría, ¿no? Sí. Sí. Y en este primer ensayo, que a lo mejor voy a contar algo muy íntimo, pero me parece como muy hermoso y fuerte a la vez, es que se bajó Mila de la bici y caminó hacia mí y empezó a llorar. Empezó a llorar y dije, Mila, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mila? Y su respuesta fue, yo nunca tuve una relación así con mi papá, como la que vivía ahorita en bicicleta, ¿no? Y me pareció súper fuerte, me rompió, me sentí, abordé esto con mucho más responsabilidad y cariño, y con un cariño, porque Mila tiene la edad de mi hija. A mí me pasa también con los actores, un poco, que los actores me mantienen, bueno, que casi siempre trabajo con actores no profesionales y no siempre, pero frecuentemente, y que son, no sé, creo que son personas que enfrentan el rodaje desde un lugar diferente, como con más asombro, ¿verdad? Con menos hastío que a veces personas que trabajan en esto frecuentemente.
Y sí, los actores también siento que me acompañan mucho al filmar. O sea, siento que con el pasar del tiempo cada vez estoy menos como buscando una buena historia y estoy más y más interesada como en lograr generar eso donde una persona puede como realmente existir frente a la cámara y capturarlo, ¿no? Y como usar las cosas que le han pasado a la gente para generar historias. Digo, como poner menos de mí misma ahí y ser más como alguien que recoge cosas y las junta y las va enredando y como más interés en, no tanto en el resultado, sino como en Aurora nos pasó que pues las dos fue un poco como a partir de conocer a fue un poco cuando yo tuve a mi primer hijo y conocí a una chica que también que muy joven estaba teniendo a su hija y un poco como que empecé a pasar tiempo con ella y ver las cosas que le pasaban y verme como reflejada ahí. Y por otra parte quería tener a una mujer que estaba como en la decisión si iba a ser mamá o no, que también es algo con lo que me siento como muy identificada. Y quería encontrar a dos personas que realmente les estuvieran pasando las cosas de las que hablaba la peli. Y hay algo como muy, como un poco como de psicodrama, ¿no? Que es como que realmente pones a personas como a hacer las acciones de que estuviera pasando algo que tal vez es lo que les pasó, pero con una pequeña variante, o tal vez es algo que hubieran querido que pasara, pero no pasó, o tal vez es algo que tenían mucho miedo de que pasara y lo tenían dando vueltas. O sea, hablo mucho de esas cosas con las personas que casteo, digamos, y se generan como, no sé, como unas situaciones donde sentís que la persona realmente está como involucrada de una forma diferente. Como ni siquiera estoy muy segura si se siente en la película, pero para mí es como sentir que esa cosa está pasando, lo que me permite ir encontrando qué pasa después. No sé si eso tiene como mucho sentido, sí. Sí tiene mucho sentido. Yo lo que creo, o no sé, lo que estoy como interpretando lo que mencionas es, creo que tu trabajo, tu proceso tiene que ver mucho con un trabajo de mesa, ¿no? O sea, es tu manera de dirigir. Es conversar. Es conversar y conocerlos, ¿no? Y que te conozcan. Y sobre todo, que es algo muy importante que a veces se nos olvida, es cómo genero que esta persona me crea y confíe en mí y se sienta cómoda, ¿no? Y sobre todo que se sienta cómoda y que lo estoy protegiendo cuando le diga, vamos a repetir esto, ¿no? Vamos a repetir esto por esto y esto y esto. Lo estás haciendo bien, pero sé que lo puedes hacer mejor, ¿no? En el inicio de mi carrera, la persona que me protegía mucho era María Seco, ¿no? La fotógrafa. A mí también. Entonces ella hablaba con cierta gente y les decía, a ver, chicos aquí o chicas, Julio necesita libertad, ¿no? Él construye en el momento. Él no va a leer el guión, ¿no? No le pregunten nada del guión porque el guión ya está en la basura. Y denle la oportunidad, ¿no? Denle la oportunidad y no va a haber una toma igual. No va a haber ciertas cosas, pero sí va a haber una película o una secuencia como particular, ¿no? Y él viene a jugar, viene a divertirse y a jugar. Y nosotros creo que María lo que les comentaba es, Julio nos está invitando a jugar con él. Sí. A mí me pasa, y yo no sé si es por también haber trabajado con María en mi primera película, que me cuesta entender por qué no todo el mundo es como María. ¿Vos nunca has pensado eso? Hablando, o sea, en este sentido que es alguien que te entiende, que no tiene ganas de verte equivocarte, que tiene ganas de acompañarte, que tiene ganas de que las cosas salgan bien, y que para mí eso tendría que ser la forma que es siempre, ¿no? O sea, obviamente ella además es como muy inteligente y hay más que eso, pero de base esta
esta forma como de defender y poder seguir, es lo que yo quisiera poder crear, ¿no? Donde... Y me parece que no es fácil. Y no entiendo muy bien de dónde viene esta otra cosa como tan confrontativa, que creo que no es solo con el director, ¿no? Sino también a veces se siente entre departamentos, como que hay como la idea de que los departamentos, cada uno defiende su departamento y de ahí sale, hay algo como muy violento, creo yo, en esa forma hay una dificultad para colaborar de manera más armónica, ¿no? Como más... Sí, pero en el caso de María, Uh-huh. siento que ella tiene como una inteligencia emocional muy fuerte, Sí. ¿no? Y eso es lo que la hace como diferente al resto de Sí. los individuos que participan en un rodaje, ¿no? Ella tiene una inteligencia emocional. No conozco tanto, o sea, conozco su historia personal, ¿no? Uh-huh. De dónde viene, su familia, todo eso. Uh-huh. Pero supongo que tiene que estar relacionado con el lugar del que ella proviene, ¿no? Uh-huh. De llegar a México siendo inmigrante, Uh-huh. llegar sola, jovencita, luchar con lo que tú mencionaste hace unos minutos, de ser Uh-huh. fotógrafa mujer, ¿no? Sí, sí. Y ganarse un espacio, porque a ella le costó. Ella en un inicio ella quería ser diseñadora de producción. Uh-huh. Y cuando en la primera clase de foto se le prendieron los ojitos y dijo, aquí me quedo, ¿no? Uh-huh. En esa época era como ser fotógrafo era una cosa como demasiado masculino, ¿no? Que si una fotógrafa que si podía operar o no podía operar, que si no sé qué. Y a María le fascina operar, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y creo que eso tiene esa cualidad, ¿no? Esa cualidad y esa dulzura. También es una persona como muy maternal, pero maternal en el sentido de cuidar a su clan, ¿no? De proteger, sí. y de crear armonía, sí. ¿No? Si ella tiene que decir algo duro, lo dice de una manera elegante, sutil, ¿sí? Y sobre todo de una manera muy profesional. Ella no intenta contaminar un espacio. Su presencia jamás va a contaminar un espacio laboral, ni no laboral. Pero ¿no? hay una disciplina impresionante en eso, ¿no? Como una disciplina mental, digo, como de no... de llevar las cosas hacia donde deben ir, que a mí me siento como con una gran suerte de que exista, porque creo que también es algo que nos ha vinculado indirectamente, es trabajar con ella. Yo, la primera vez que oí de María, de lo primero que supe de ella era que había ido a hacer tu película, que había ido a filmar Gasolina, que en ese momento era como, fue Lisa Miller la que me dijo, como cuando María iba a filmar su tesis, me dijo como esta chica se fue con Julio a Guatemala a hacer esta película, que era como una aventura loca, irse a hacer esa película de esa forma. Y yo a veces, en retrospectiva, pienso como que extraño, yo no la conocía de nada y como que desde ese momento supe como ella tiene que ser, o sea, quiero que sea con ella mi película. No sé, es algo que me asombra mucho que haya pasado porque no sé de dónde, o sea, no sé si había como una intuición ahí. Nos conocíamos, ella y yo nos conocíamos muy, muy poco antes de empezar a filmar y es como de las mejores cosas que me han pasado y siento que hasta como en películas mías que ella no ha estado, siempre está un poco ahí, no sé, o sea, siempre conversamos de lo que, y siempre hay como un aliento y un acompañamiento que, bueno, que de alguna forma como que agradezco porque siento que también al trabajar con vos hay algo que le permitió venir aquí y hacer esa peli conmigo y entender qué era lo importante y las dificultades de filmar acá y cosas así. Sí, bueno, yo a María la conozco desde el 2000. O sea, 25 años. Sí. Somos de la misma generación de la escuela de cine. Y entonces yo a María no solo hay como un respeto, un cariño profesional, sino hay un cariño, hay una amistad muy profunda, ¿no? Nos hemos contado nuestra vida, ¿no?
Y sobre todo a mí lo que me llamó la atención de María, que dije, voy a trabajar con ella en mi ópera prima, ella es una persona bastante humilde de ser, ¿no? O sea, yo tenía mucho pavor de llevar a alguien de México a Guatemala y que se portara como el clásico chilango en provincia, que se burlara de todo, que criticara la falta de infraestructura, que menospreciara. Y María no tiene eso. María tiene una cosa también como pedagógica con la gente que está empezando, porque además en Gasolina yo decidí que fuera la ópera prima de todos. O sea, con Gasolina, todos los que participaron en Gasolina nunca habían hecho una película. ¿No? Entonces como que la sensación era como una alegría de poder debutar, ¿no? Que se sentía como en el ambiente y sobre todo de no tener como las herramientas financieras para resolver cosas y no había como el mejor catering, no había lo mejor de nada, simplemente las ganas de llevar la contraria, ¿no? Y creo que eso tiene mucho María. Oye, creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Me parece. Así es, Paz. Qué alegría poder hablar contigo y qué bueno que nos invitó Movie, ¿no? Y creo que fue muy acertado que la conversación fuera contigo, ¿no? Sí, como que me puso a pensar en cosas que he tenido como un poco por ahí dando vueltas desde hace tiempo y que recordé mucha cosa, ¿no? Y estuvo bueno. Muchas gracias, me encantó. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Tatiana Mazú, Juanjo Pereira, Diana Bustamante Escobar, Ana Vaz, Julio Chávez Montes, María Fernanda Ampuero, Jessica Sara Rinland, Laura Casabé, Rachel Daisy Ellis y Rui Posas. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Paz Fábrega y Julio Hernández Cordón. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Paz Fábrega en Costa Rica, Mario Miranda en Red Stack Recording Studios. Grabación de Julio Hernández Cordón en Guatemala, Rafael 3. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.